El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Entonces vamos a leer Juan capítulo 2, 1 al 12. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les ordene». Había ahí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas». Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron ahí unos días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que nos das la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, y escuchar, Señor, tu palabra escrito aquí en las Santas Escrituras. Señor, te rogamos que abres nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, que quites de nuestras mentes, Señor, las preocupaciones que tenemos entre semana y quizás más tarde. Señor, te ruego que tú llenes nuestra vida, nuestra mente y nuestros oídos en esta mañana. Hable por medio de mí, Señor, para que tú seas glorificado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Aquí en Juan capítulo 2, del 1 al 12, vemos que Jesús demuestra 3 cosas. Jesús demuestra su poder, su persona y su propósito. 3 cosas fáciles de recordar. Las 3 empiezan con P. Su poder, su persona y su propósito. Esta mañana vamos a ver por qué. Para que nosotros podamos creer en el poder de Jesús, para que podamos confiar en la persona de Jesús, para que podamos gozar en el propósito de Jesús. Todo el mundo quiere una boda perfecta. Muchos han soñado con su boda perfecta desde la niñez. Y nunca he conocido una pareja que no ha querido una boda perfecta. Siempre los esposos, la pareja está muy estresado porque quieren que todo salga perfectamente. Quieren controlar cada detalle de la boda para que salga excelente. Pero sin embargo, siempre hay algo que haga que la boda no sea perfecta. Quizás los anillos se pierden, o quizás lo que comieron la noche anterior hace sentir enfermo a la pareja, o de repente, en muchos casos, desmaya el novio o la novia en medio de la ceremonia. Cada boda tiene algún problema. El banquete de las bodas de Caná, similar a estas bodas que acabo de mencionar, también tiene una imperfección. Tiene un problema en que el vino se había acabado. La familia del novio
que se suponía iba a proporcionar la comida y el vino, falló en proveer suficiente vino. Esto era un problema social muy importante en aquellos días, porque las bodas a veces duraban hasta 7 días, ¿te puedes imaginar? Fue un error que arruinaría la reputación de este novio y su familia. Algunos teólogos y comentarios dicen que hasta el no proveer suficiente vino, la familia de la novia podría demandar a la familia del novio por no tener suficiente vino para la fiesta. O sea que era muy serio la cosa. En cualquier caso, estaba claro que se trataba de una cuestión importante, ¿no? Y parece que María y Jesús tenían alguna relación con el novio o la novia, porque no solamente estaba invitada María, pero también estaba invitado Jesús y sus discípulos. Y como sabemos, María se acerca a Jesús y le dice, ya no hay vino. Y Jesús responde, ¿no? Y en este punto es interesante notar que Jesús decide ayudar a esta pareja. Aunque no había hecho milagros hasta ese momento, Él decide ayudar y dice a los sirvientes que llenan las 6 tinajas de piedra con agua. ¿Se acuerdan cuánto cabía en cada tinaja? Más de 100 litros. Imagínate, 600 y más litros de vino. Recuerda que estas ceremonias duraban más de unas horas y que había mucha gente que asistían en estas bodas. Eran más de 7 días, como les dije, y hay algunas cartas que han encontrado en que en la invitación dice, puedes invitar, es como una broma, ¿no? Invita o traes a tus hermanos, a tus tíos y hasta a tu perro. O sea, puedes traer cantidad de personas a las bodas. No es necesario que tenga una invitación así como hoy en día. Y podemos ver que Jesús viene no solo, pero con sus discípulos. También fueron invitados ellos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Milagrosamente convierte las 6 tinajas de agua en vino. Y no cualquier vino, el mejor vino. Vino que el maestro de la ceremonia disfrutó tanto que llama al novio a preguntarle por qué esperó hasta el último para traer el mejor vino. Me imagino que ese novio hubiera estado muy nervioso porque ya supo que no había vino y de dónde salió este vino. Pero Jesús hace un milagro que salva al novio y su familia de vergüenza y las posibles consecuencias judiciales. Pero Jesús no hace milagros solamente para que haya vino y para que haya cosas así, para que la gente no se siente mal. Jesús siempre tiene un propósito con sus milagros. Este fue el propósito de los milagros, que la gente pudiera entender que Él es el Hijo de Dios. Incluso podemos ver que es el tema también de todos los milagros en el libro de Juan. Podemos ver, por ejemplo, Juan capítulo 1, 42, que Jesús es bautizado de una manera sobrenatural. La paloma desciende sobre Él. ¿Y qué es lo que produce ese señal milagroso, esa cosa sobrenatural? Produce fe en Juan el Bautista. Luego el Señor se acerca a Natanael y le dice que él la había visto debajo del árbol, debajo de la higuera. ¿Y qué responde Natanael? Responde con fe. Dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, el Mesías. Los ángeles informan a María que va a dar a luz, concebido por el Espíritu Santo, y ella tiene fe. Y se acerca a Jesús en esta ceremonia, pidiendo que Él arregle la situación, porque ella sabía que Él lo podía hacer. Y en verso 5 dice, haced lo que Él os diga. Y finalmente vemos que en el capítulo ahora, Jesús convierte el agua en vino. ¿Y qué produce en el verso 11? A ver, pueden mirar. En el verso 11 nos damos cuenta que los discípulos creen. Todos los milagros están hechos con un propósito, de traer gloria a Dios y para que la gente pueda creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Porque nosotros no conocemos a alguien que pueda calmar la tormenta. Las cosas de la naturaleza nosotros no podemos cambiar. El terremoto que hubo en Nepal, nosotros no podemos hacer nada. No podemos abrir el mar rojo. No podemos detener el sol. Solo alguien con poderes sobrenaturales, el Hijo de Dios, podía hacer esto. Y estas señales demuestran quién es Jesús.
y por qué debían de creer en Él. Jesús es Dios encarnado. Él tiene todo el poder en sus manos. Entonces, ¿por qué produce fe estos milagros? ¿Qué propósito tienen estos milagros? O sea, ¿cómo es que los milagros producen fe en las personas? Porque si Jesús tiene todo en sus manos, entonces deberíamos de confiar en Él, ¿no? Si Él tiene todo el poder del universo en sus manos, ¿por qué no seguirle a Jesús? Es capaz de detener el tiempo, sanar la salud, convertir corazones de piedra en corazones que laten por Él. Podemos traer nuestras peticiones a Él, así como María lo hizo, porque sabemos que aunque nosotros no podemos cumplir, que Él tiene el poder de hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Y la cosa más importante que Jesús hizo con su poder es lograr algo que el hombre no podía hacer: conquistar al enemigo Satanás y pagar el precio por nuestros pecados, reconciliándonos con Dios, el Padre. Y ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre, lleno de poder y fuerza, y Él nos guía y nos protege, intercede y gobierna, sostiene nuestras vidas y provee por nuestras necesidades. Hermanos, quiero mencionar otra vez que en la escuela dominical hablamos de Cristo, el mediador, hoy día, y eso da tanta información que nos ayuda a entender este pasaje. Por favor, vengan, porque nos ayuda mucho a entender las Escrituras. El propósito de estos milagros registrados en Juan son para que nosotros creemos que Jesús es el Todopoderoso Dios, que sostiene y provee por nuestras necesidades. Pero está bien que Jesús sea el poderoso Dios, pero ¿qué significa eso si no entendemos quién es la persona de Jesús? Y por eso el segundo punto es que tenemos que confiar. Bueno, el primero es que tenemos que confiar en su poder, pero el segundo es que tenemos que confiar en la persona de Jesús. En la mitad del primer capítulo de Juan nos enteramos de que Jesús es llamado el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y hace 2 semanas les expliqué la importancia de ese término, Cordero de Dios. Que Jesús es el último sacrificio, una vez por todos, que nos reconcilia con el Padre. Así como leemos hoy día, esta mañana, en la escuela dominical, Hebreos 9, 11 al 12. Y poco después Juan el Bautista hace esta declaración: Jesús es ungido por el Espíritu Santo y comienza a bautizar con el Espíritu Santo. Dios el Padre distingue también a Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo. Y luego en Juan 1:49, Natanael dice de Jesús: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Mesías tenía que ser la persona ungido. El Mesías era la esperanza esperada de Israel. Sin embargo, todo el mundo esperaba un Mesías diferente a Jesús. Un Mesías que literalmente iba a ser el Rey de Israel, que les iba a rescatar de todos los pueblos, de todos sus enemigos. Alguien que iba a marcar el comienzo de la victoria de Israel. Pero este Mesías era diferente a lo que el mundo esperaba. Era humilde y hacía cosas que los israelitas no esperaban que hiciera. Jesús como Mesías estaba marcando el comienzo de una nueva era. Una era en que los ritos judíos, las ceremonias de purificación y de circuncisión y otras prácticas religiosas no eran importantes. Ya llegó la nueva era de Jesús. Ya no son necesarias estas cosas. Y en el pasaje que leemos hoy, en el verso 6, el autor Juan es muy claro al mencionar el propósito de las 6 tinajas de piedra. No eran simplemente 6 tinajas, eran para la purificación de los judíos, ¿no? De los ritos judíos, de las ceremonias que tenían. Sin embargo, Jesús demuestra firmemente que estas tinajas ya no son necesarias y que más bien pueden ser usados para uso común, porque Jesús es el que los limpia, no esta agua que está en las tinajas. Los líderes judíos habían ido a tales extremos para proteger la ley y para permanecer santos,
que impusieron reglas que iban más allá de la enseñanza de la Biblia. Pero Jesús, sin tener en cuenta estas tradiciones hechas por el hombre, llena estas tinajas con vino fresco y nuevo para la fiesta de bodas y anula esta tradición hecha por el hombre. Y no solamente lo anula, lo reemplaza con su persona. Él es el Mesías, Él es el que está inaugurando una nueva era, está demostrando que la salvación no es por medio de estos ritos, es por medio de la sangre de Cristo. Las prácticas de los sacrificios del Antiguo Testamento, de purificación y de circuncisión, solo eran sombras, eran figuras que apuntaban a Cristo, el Mesías, el que era más completo, el que cumplía todas estas señales, el Mesías ungido y el Salvador que reemplaza las tradiciones ceremoniales judíos con la alegría de su llegada. El papel del Mesías era salvar a sus elegidos, librarlos de sus enemigos, no por un tiempo, pero permanentemente, no por toda la vida, pero por toda la eternidad. ¿Qué significa esto para nosotros? Esto significa que no tenemos que mantenernos atrapados en el Antiguo Testamento, con las prácticas y ceremonias de ahí. Del mismo modo, no podemos mirar otras maneras religiosas para salvarnos y así pensar que podamos estar bien con Dios. Confiar en nuestro propio juicio y sabiduría, de hecho, es rechazar la palabra de Dios. Buscar la forma de llegar a Dios de nuestra propia sabiduría es igual a rechazar a Dios. Es un grave error buscar tu propia forma de llegar al Señor. Jesús está demostrando que Él es el Hijo de Dios, Él es el enviado de Dios, Él es la respuesta de Dios para los hombres, el Cordero de Dios. Y confiar en otra cosa, confiar en tus propios méritos, confiar en otras religiones, confiar en alguien aparte de Jesús, es necedad. Es igual que rechazar a Jesús. Hace un tiempo atrás llevé a mi hermano Benjamín a uno de los portaaviones que estaba estacionado ahí en California. Y nos subimos encima de los portaaviones y habían varios aviones. Y podíamos acercarnos, incluso podías entrar a algunos de esos aviones militares. Entonces yo, como mi hermano, nos subimos y nos sentamos. Y les quería preguntar, ahora que yo me senté en un avión, ¿sienten que yo soy capaz de volar ese avión? ¿Cuántos de ustedes se subirían como copiloto en mi avión? A ver, quisiera saber. Pero estuve incluso con, ¿qué tal si me hubiera puesto el uniforme del piloto? Ahí sí subirían. No, qué loco, ¿no? Igual forma, pero hermanos, muchos vienen a la iglesia, se sienten aquí y piensan que si se visten de alguna forma y que cantan como cristianos y actúan como cristianos es suficiente. No confías en eso. Así como no vas a confiar en mí como un piloto, no confías en ti mismo como el piloto de tu vida. Tú al venir acá no es suficiente. Es por eso que Dios envió a su Hijo, porque solamente Jesús puede salvarnos. Solamente Jesús nos puede arreglar, reconciliar nuestra situación con Dios. Y es por eso que solamente predicamos a Jesús en esta iglesia, porque solamente Él es nuestra esperanza. Así que no solamente debemos creer en el poder de Jesús y también confiar en su persona, pero tenemos que gozarnos en su propósito. El tercer punto, hay que gozarnos en el propósito de Jesús. La hora de Jesús aún no había llegado, dice en este pasaje. En Juan 2:4, la madre de Jesús buscó su ayuda. Jesús responde de una manera interesante y le dice a su madre, mi hora aún no ha llegado. A pesar de que es un poco difícil entender qué significa esto, precisamente, es una frase que aparece repetidamente, ves una y otra vez en el libro de Juan. En muchas circunstancias diferentes, Jesús dice a la gente a su alrededor que su hora todavía no había llegado, pero ya se estaba acercando. La hora de Jesús finalmente viene en el capítulo 17 de Juan,
y Jesús está a punto de ser traicionado y sacrificado, crucificado. Y Él ora al Padre. Ora porque Él vino justamente para esto, para esta hora. Esta hora que es esencial para nuestra salvación de todos los escogidos de Dios. Jesús vino a morir por los pecados de todos sus elegidos, para salvar a los pecadores y para todos los que creen en su nombre, para que puedan ser rescatados. Su objetivo era para mediar entre el hombre y Dios, para reconciliar seres humanos pecadores con aquel verdadero y santo Dios y Creador. El propósito de Jesús era único. Y por esta razón su milagro en este evento fue discreto. Todo lo que hacía Jesús tenía un propósito. Y este milagro tenía que estar discreto, porque todavía no había llegado a esa hora. Solo unos pocos eran conscientes de lo que realmente había ocurrido, ¿no? Los sirvientes que llenaron el agua, hasta el que tomó el vino no supo qué había pasado, ni de dónde venía ese vino. Y así como Jesús tiene un propósito, es que todos conozcan que Él es el Salvador del mundo, Él también tiene un propósito para nuestras vidas. El jueves pasado Natán habló acerca de que el Señor nos disciplina a los que aman a Él. La Biblia nos enseña que Dios nos ama y quiere que caminemos en santidad. Él no nos salvó del pecado para que nosotros pudiéramos continuar y volver al pecado. Y es por eso que Pedro también dice, sed santos como yo soy santo. Y las dificultades que encontramos en esta vida tienen un propósito, no son vacíos de propósito. Dios está obrando todas las cosas para los que aman a Él. Cuando nos enfrentamos en pruebas distintas, no hay que olvidarnos rápidamente de que Dios tiene un propósito en estas cosas también. En Santiago capítulo 1, 2 al 3 nos dice que debemos considerar estas pruebas como motivo de alegría, porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia y es para que seamos perfectos y completos. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando Jesús habló con su madre, su respuesta fue, mi hora todavía no había llegado. La vida de Jesús y la muerte en la cruz fue un propósito y ese propósito fue perfecto. Y su propósito para nosotros en nuestra vida, oculto en Él, también tiene un propósito. Nuestra vida tiene un propósito. Jesús cuida de nuestras necesidades y preocupaciones hasta el final. Él conoce nuestras luchas y dolores. Jesús nos ha elegido como suyo. Entonces, cuán fácilmente nosotros nos olvidamos de que Él tiene un propósito en medio de todas las circunstancias. Vienen las dificultades y nos olvidamos de que no solamente nosotros sufrimos, pero Jesús sufrió. Y no solamente sufrió un poco, pero sufrió hasta la muerte, hasta derramar su sangre, no por Él mismo, pero para nosotros. Y esto lo hizo para que nosotros pudiéramos disfrutar de una vida sin final. Pero Jesús también promete que en medio de estas dificultades, Él va a continuar con nosotros hasta el final. Y cuando veo esta congregación, veo un grupo de hombres y mujeres, niños y niñas que luchan. Todos luchamos. Vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de corrupción y dificultades. La vida no ha sido fácil y no parece estar siendo más fácil, más bien se pone más difícil. Si todo está bien en el lugar del trabajo, entonces tenemos problemas en la familia. Si todo está bien en la familia, entonces tenemos problemas con los amigos. Si todo está bien con los amigos, entonces tenemos problemas en nuestra salud o en nuestro caminar con el Señor. Es muy fácil de desanimarse. Menciono esto porque quisiera que sepamos todos que todos luchamos. Y aunque nos sentamos aquí vestidos bien y nos parecemos todos perfectos, sin problemas, eso a veces trabaja en contra de nosotros. Porque Dios ha hecho la iglesia para que nosotros pudiéramos ayudarnos los unos a los otros. Si yo creo que todos ustedes son perfectos, entonces jamás voy a compartir mis problemas. Porque voy a pensar que van a juzgarme, porque no entienden mi situación. Hermanos, Dios ha puesto esta familia de hermanos y hermanas entre nosotros para ayudarnos,
para trabajar en nuestras vidas y para animarnos. Y además no solo eso, pero también Jesús ha prometido estar con nosotros en medio de estos problemas, para llevarnos a través de todos ellos. Recordamos que dice en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Jesús no nos va a abandonar, Él va a terminar lo que empezó con nosotros. Y lo bueno es que Jesús, ahora que está en el cielo, no termina su trabajo, Él sigue intercediendo por nosotros, protege y provee por nosotros. Y el plan de Jesús en la tierra no termina con su muerte y resurrección y la intercesión. El plan termina también con una boda, pero no es exactamente como la boda de Caná, es una boda perfecta. El plan de Jesús es la que termina con un banquete de bodas, como esta que acabamos de leer hoy, pero en vez de solamente duración de 7 días, es un banquete que va a durar por toda la eternidad. Y en vez de un novio y la familia que es incapaz de proveer suficiente vino para un banquete, Jesús es el novio. Y Jesús no provee solamente lo que necesitamos para alimentarnos. Él provee todas las piezas y todas nuestras necesidades. Él provee el costo de nuestra salvación. Él provee nuestra fe, nuestra adopción, nuestra santificación, nuestra salvación y nuestra reconciliación con el Padre. Nada va a faltar en esa boda. Todo va a ser perfecto y completo. Será la boda perfecta que no pudimos tener en este mundo. Y en ese día el vino de la celebración no llegará solamente a 6 tinajas, pero más bien fluirá para siempre. En ese día vamos a probar algo como el vino que se probó ahí en Caná, pero este será mejor vino, el vino que ni siquiera hemos probado en este mundo. Vamos a ver que lo que pensamos de conocer de Dios, solo lo conocíamos en parte. Vamos a ver que la belleza y la hermosura de Cristo, nuestro novio, será infinitamente más grande de lo que nosotros pensamos conocer. Isaías, el profeta Isaías, en Isaías 25:6 dice: sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Devorará a la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. En aquel día se dirá: sí, este es nuestro Dios, en Él que confiamos y nos salvó, y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Hermanos, ese día no habrá lágrimas. La muerte será conquistada. Nos reuniremos con todos los santos que han ido delante de nosotros, que nos esperan en la gloria. Y más importante que eso, nosotros, como la novia de Cristo, su iglesia, estaremos unidos por fin con nuestro esposo y Salvador Jesucristo. Hermanos, esto es un motivo por qué alegrarnos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu poder, por la persona de Cristo Jesús y por su propósito. Sabemos, Padre, que tú tienes un plan en nuestra vida y ese plan se culmina, Señor, en una boda, la boda perfecta, Señor, donde tú proveerás por todas nuestras necesidades, donde no faltará nada. Señor, esperamos con ansias ese día y te damos gracias por el privilegio de ser llamados hijos de Dios al confiar en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos animes con este mensaje, que nos ayudes a recordar que el que intercede por nosotros conoce nuestros sufrimientos, conoce nuestros dolores. Él mismo también sufrió por nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar que el poderoso Cristo Jesús es capaz de poder llevarnos hasta el final
y llevarnos hasta la mesa de ese banquete, donde finalmente estaremos unidos con el novio de la iglesia, Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Natán Bonham en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítanos en la página web larocaarequipa.com.